Ya está grabando, ya está grabando. Sí. Ya. Buenas noches con todos. Escogimos el tema de educación pública. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Espera un momento. Ya. Bien. Pasando con la primera pregunta sería, ¿qué pasó con la educación cuando inició en el COVID? O bueno, en el contexto COVID o SARS-CoV-19. Cuando el mundo entró en confinamiento por el COVID-19, muchos países se vieron afectados por este hecho. El Perú, sobre todo, tuvo que realizar diversas actividades para poder solventar diferentes tipos de ministerios. En este caso, el Ministerio de Educación creó el programa Aprendo en Casa, puesto en operación en 11 días. Los padres de familia, entre los alumnos y los profesores, realizaron actividades mediante esta plataforma para poder llegar a los rincones más alejados del país. Una vez más, la pobreza mostraba el rostro en ese momento porque algunos lugares del Perú no contaban con lo que era el servicio de internet, servicio de cable y en sí la economía para poder adquirir estos beneficios. Entre la escolaridad y las cifras más bajas dadas por la ENAO en el 2018 dieron un punto de 2.1% que los hogares rurales no accede al Internet y el 50.3% de las familias rurales rurales a un televisor, disculpe. Si a ello se suma la historia baja escolaridad de las familias rurales en situación de pobreza, la educación se tornaba complejo en ese momento. Hoy, entre 5 y 9% de los estudiantes todavía no accede a una educación a distancia, puesto que no cuentan con estos servicios. ¿Sí? En la siguiente diapositiva, podemos observar un link en la cual podemos observar en el video, es una entrevista del periódico El Comercio, en una entrevista a una madre de familia en el asentamiento humano Pachacútec, sobre tal vez los distintos servicios que cuentan con lo que es en su hogar, ¿no? Por ejemplo, en el video resalta que la señora madre de familia no tiene lo que es el servicio de internet y mucho menos tiene un celular para poder acceder a lo que es el medio digital. El programa Aprende en Casa se transmitió por televisión, pero a esos lugares no llega lo que es la cobertura de cable. Es más, la señora pide ayuda para poder tal vez ayudar de una u otra manera y así su hijo o sus hijos reciban las clases como debería ser. ¿Sí? Doy alcance en el siguiente diapositiva a mi compañero para responder la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué sectores o ciudades fueron las más afectadas? A finales del 2020, las ciudades más afectadas fueron Piura, con 58.000 alumnos que no accedieron a la educación. Luego le siguió Puno con 20.000 estudiantes y Ayacucho y Pasco con 7.000. Otras zonas que también fueron afectadas fueron Huánuco, Huancavelica, Cajamarca, Loreto y el Amazonas. Le doy paso a mi siguiente compañero. ¿Qué tal? Buenas noches. La siguiente pregunta que se hace es, ¿por qué fueron perjudiciales para estos distritos o cómo lo enfrentaron? Bueno, perjudicial en el sentido fue debido a que, como son zonas muy alejadas, las personas diariamente tenían que caminar hasta esos centros para poder estudiar. Pero debido a la pandemia ya no tenían la posibilidad de llegar a esos centros. Y peor aún, como son lugares muy alejados, las personas no tenían de repente un acceso, no tenían acceso a internet. En varias oportunidades hasta tenían que caminar durante varias horas para poder llegar a un punto en donde podían acceder en internet. Eso fue uno de los motivos. Otro motivo que también se vio de repente afectado al Estado es que varios alumnos o varias personas dejaron sus colegios privados en su momento
para poder acceder a un estudio público, que a la vez también era se podría decir, un cargo para el Estado. Un promedio solo en el 2020, más de 110.000 alumnos tuvieron que cambiarse de colegio privado a uno nacional. Ahora, cuáles son los lugares, cuáles fueron las soluciones que el Estado pudo brindar a eso? Uno de ellos fue el programa Aprendo en Casa, que se emitía por televisión o en algunos lugares también se podía escuchar por la radio. Conforme pasaba eso, también se compraron tablets para poder solucionar el problema que tenían las personas de repente que no tenían acceso a una televisión o en algunos casos no tenían acceso a una radio. Otra medida que también se dio y que pudo ayudar a muchas personas a que no puedan de repente desaprobar el año era que en lo que iba del 2020 habían aprobado una ley en la que las personas no iban a, se podría decir, a desaprobar el año. Bueno, le doy el pase a mi compañera que va a mencionar la siguiente pregunta. Bien, siguiente pregunta la respondo yo. ¿Qué hizo el Estado para dar cobertura en educación a nivel nacional? Como bien es cierto, se creó el programa Aprendo en Casa por el Ministerio de Educación. Es una multiplataforma diseñada por el Estado para aquellos 6 millones de peruanos o escolares del colegio público que reciban clases virtuales. Los programas, diferenciados por grado de estudio, se emiten en distintos horarios por los medios estatales, canales de televisión comerciales y por emisoras de radio, como más frecuencias. Más de 3.000 docentes de educación básica regular se adaptaron en tiempo récord y redefiniendo el concepto de enseñar. Así lo dijo el investigador del instituto peruano y hoy mismo es el ministro de Educación. Por su parte, los colegios privados también no se quedaron atrás, trataron de adecuarse al nuevo sistema de enseñanza o de educación. Por ejemplo, los colegios privados, por su parte, apostaron por clases por videoconferencias, aunque en muchos casos se redujo las pensiones de enseñanzas por lo que es inmobiliario o algo así, ¿no? En promedio de 20%, para muchos padres fue insuficiente y protestaron fuera de las sedes de los colegios a nivel nacional. En sí, este fue un problema para todo tipo de educación, sea nacional, pública o privada, y de esta manera trataron de adecuarse al nuevo sistema de educación. Si vemos en la siguiente diapositiva, podemos ver un claro ejemplo de lo que es enseñanza en la actualidad. Gracias a la pandemia, cada niño o cada escolar, niño o niña, tuvo que adecuarse al nuevo sistema de educación. Tenemos la vía lo que es televisión o por cable y tenemos por la vía por internet, así como el Zoom, entre otras plataformas. Bueno, le doy pase a mi compañero para que ponga el siguiente punto. Ok. Buenas noches, profesor, compañeros. Vamos a ver sobre la óptica de la responsabilidad social. Lo que hemos podido evaluar durante el tema que hemos elegido, que es la educación pública, pudimos captar serias irregularidades en cuanto a la responsabilidad social de parte del Estado y la ciudadanía. ¿Cómo? Estamos viendo la incapacidad del gobierno frente a actuar o actuar inmediatamente frente a emergencias, ¿no? No tener un plan de contingencia para la educación en pandemia, que también hizo que se retrase bastante lo que es el sector salud, educación. Falta de cobertura de internet a los lugares más necesitados del Perú. ¿Por qué hubo esto? Porque hace 30 años que el gobierno no ha dado una gran suma de dinero en apoyo a lo que es educación y a los lugares más recónditos del Perú, que fueron perjudicados, ya que no tenían luz, no tenían televisión, celulares, antenas, y por ende no hubo capacitación referente a la tecnología con docentes. Todo esto en parte a la responsabilidad social y el Estado. También hubo sobrevaluadas las tablets que se aprovechó la pandemia
buscaron hacer inversión o buscar personas que llegaban nada más a su amigo, amistades. Por ello había una sobrevaluación de tablets. La entrega de libros fue tardía, no todos lo tuvieron acceso y por ende fue un retraso bastante en los temas educativos. La falta y demora de abastecimiento Caliwarma en sectores más necesitados. Alza de costo de internet y luz. Bien, en referente a todo este tema que podríamos observar es que el Estado no estaba preparado para una pandemia. Antes de llegar a la pandemia también había una deficiencia en cuanto al apoyo en educación. Y eso hizo de que tengamos esta exclusividad de educación a los lugares más alejados de las ciudades. El siguiente punto va a tocar mi compañera Dayana. Gracias. Bueno, desde la ética profesional se puede notar que la falta de apoyo tanto político del Ejecutivo y Legislativo, ¿no? También se vienen sobrevaluadas las tablets y por ende mucha parte de la población no pudo acceder a ellas y menos a una educación. Hubo docentes que apoyaban a sus alumnos pagando el internet, viajaban a domicilio para brindar clases y viceversa también, ¿no? Los alumnos también iban a a las casas de sus profesores. Y también hubo donaciones de materiales educativos de organizaciones benéficas u organizaciones. Bueno, gracias.